Y estamos justamente con Mirta Vázquez, expresidenta del Consejo de Ministros y expresidenta del Congreso de la República. Mirta, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. Muy buenas noches, Omar. Muchas gracias por la entrevista. Quería referirme al mensaje de la presidenta Dina Boluarte. Lo dio bastante temprano, en realidad pasada las 7 de la mañana, un mensaje donde habla del machismo, donde habla de erradicar justamente esta mentalidad patriarcal de nuestra sociedad. Pero vamos, a los días su ministro de Educación comparaba a las mujeres aymaras que protestaron en la Plaza San Martín con animales. Dijo que eran peores que animales. De esto no escuchamos nada. ¿Cómo analizamos este mensaje de la presidenta Boluarte, que además es la primera mujer en ejercer el cargo de la presidencia de la República? Sí, realmente, en principio, decir que el mensaje de la presidenta Dina Boluarte fue un mensaje, desde mi punto de vista, desconectado en fondo y forma, y un mensaje vacío. ¿Por qué digo desconectado en fondo y forma? Fíjate que esto importa, ¿no? Lo da a las 7 de la mañana, cuando las 7 de la mañana es un horario en el que las mujeres básicamente realizan sus labores, donde las mujeres salen a trabajar, donde las mujeres realmente están plenamente ocupadas en las tareas que tienen asignadas. Entonces, ¿quién la escucha? ¿Para quién es el mensaje? ¿No? En forma, totalmente desconectado; en fondo, desconectado, porque realmente ella habla sobre el tema de superar los problemas de desigualdad, del machismo, etcétera, cuando realmente estamos en uno de los peores momentos en el país, donde se evidencia que las desigualdades se van profundizando, que la discriminación se va agudizando, que el racismo, el clasismo contra las mujeres es un factor que ahora pesa mucho en su gobierno. Entonces, ella está totalmente desconectada. Es un discurso vacío, finalmente, porque es un discurso que realmente no tiene un contenido. La gente esperaba, por ejemplo, yo como mujer hubiese esperado que por lo menos haga un gesto para tratar de resarcir todo lo que está haciendo su gobierno. Su ministro de Educación, como lo has mencionado, ha tenido unas expresiones sumamente violentas, digamos, contra las mujeres indígenas aymaras, las compara con animales. Además, este ministro habla de que estas mujeres deben ser perseguidas, ¿no? Que les deben quitar a sus hijos. Que les deben quitar a sus hijos, que además supone, ¿no? Con además argumentos totalmente absurdos de que a lo mejor ellas alquilan a los niños. Realmente eso ha sido muy violento, aparte de todas las prácticas que ha tenido este gobierno. Fíjense que en este gobierno hemos visto como nunca que la propia presidenta les ha negado a las mujeres campesinas indígenas un derecho fundamental, que es el derecho político de participación. Entonces, cuando sale la presidenta Boluarte y dice: a mí no me pidan, no vengan a presentarme agendas políticas, pídanme agua, pídanme desagües, etcétera, lo que les está haciendo es negando un derecho básico, que es un derecho político de participación. Una frase que es la que lanzó el día de hoy: por favor, no detengan su desarrollo, ¿no? Criticando el hecho de que la gente salga a protestar. Y ojo, hay que hacer las diferencias del caso, porque hay gente que ve todo en blanco y negro. Cuando hablamos de protestar, nos hablamos de la protesta válida por una serie de situaciones políticas, sociales que pueden existir, que la persona siente que no se están cumpliendo. Eso no significa validar el vandalismo, que es otra cosa. Así es, pero fíjense, las protestas en general aquí en el país, y lo ha dicho Amnistía Internacional, lo ha dicho Defensoría del Pueblo, en general han sido pacíficas. Siempre en toda protesta hay elementos que disturban. Ninguna protesta es pura. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es aislar esos elementos de violencia. Bueno, tan pacíficas no han sido tampoco. Hay que ser bastante claros. Amnistía puede tener una posición. Ha habido más de 60 muertos, pero perdónenme. Hemos tenido quema de, del Ministerio, oficinas del Ministerio Público, del Poder Judicial, de comisarías, bloqueo de carreteras. Eso no es pacífico. Eso no es pacífico, pero no han sido las poblaciones generalizadas. Han quemado policía en Juliaca. Sí, no nos olvidemos de eso. Pero acordémonos que eso además está en investigación para saber quiénes fueron, pero no ha sido la masa que sale. Fue una turba que llegó, habían 2 policías en ese vehículo, uno logró escapar y el otro fue quemado vivo. Eso está en investigación.
investigación, Omar, pero no podemos... O sea, todo hay que verlo en su real dimensión, a eso sí, me refiero. Pero no podemos atribuirlo realmente a toda la protesta pública, por eso lo que digo, las manifestaciones. hay que hacer las diferencias del Aquí caso. en Lima... Nada es blanco y negro. Sí, nada es blanco y negro, pero la violencia realmente también hay que reconocer que ha venido... ¿Por qué son los 60 muertos? 48 más los 6 soldados que han muerto ayer, ha sido una responsabilidad directa del 12 Estado. murieron por bloqueo de carreteras. Sí, pero por eso estamos haciendo la diferenciación. A eso me refiero. Es importante ver lo que ha ocurrido en estos meses con un ángulo en toda equilibrado. La magnitud, Omar, pero creo que sí hay que diferenciar cuando el Estado realmente, que tiene una función tutelar y de protección de la población, es el que se excede. De acuerdo, y por eso es que la propia ONU y el Consejo que ve los derechos humanos le hace un llamado de atención al gobierno peruano. Pero como le digo, ¿no? Aquí la situación es mucho más compleja, y en esa complejidad lo que estamos analizando es la respuesta de las autoridades, y lo que hemos tenido de parte de un ministro es un acto de no solo racismo, sino de misoginia hacia un grupo social. Y yo le quería preguntar sobre la respuesta de instituciones como el Ministerio de la Mujer, que saca un comunicado no solo no criticando la respuesta del ministro, sino criticando la actitud de las madres aymaras en la Plaza San Martín. Yo contesté a ese pronunciamiento del Ministerio de la Mujer porque, fíjense, hay que hacer una diferenciación muy clara. El Ministerio de la Mujer dice todos los ciudadanos tienen derecho a la protesta pacífica, sí, ciudadanos y ciudadanas. Y las ciudadanas, lamentablemente, las mujeres, cuando quieren ejercer un derecho a la protesta, tienen que ejercerlo bajo las condiciones en las que se encuentran. Ellas son cuidadoras en la casa, ellas son las que básicamente tienen la responsabilidad de los hijos, y no hay mejor cosa para las mujeres que llevar consigo a sus hijos, ¿no? Entonces, eso no les puede restar su derecho a participar, a expresarse políticamente. Y lo que hace el Ministerio de la Mujer es condenar eso y decir, no participen porque ustedes son madres, porque ustedes tienen la responsabilidad de los hijos. Y eso es una expresión profundamente machista. Y además, bajo el argumento de que toda protesta necesariamente va a acabar en violencia, o bajo el argumento de que necesariamente el policía te va a tener que lanzar una lacrimógena a la cabeza. Eso es la otra parte que es muy cuestionable, ¿no? Porque ahora, fíjense, el derecho a la protesta debiera ser un derecho que el Estado garantiza que se ejerce en forma pacífica, y lo que está haciendo el Estado es que cada protesta la reprime violentamente, ¿no? ¿De dónde viene la represión violenta? Del Estado. Y finalmente uno no puede echarle la culpa a las mujeres que participan en la protesta porque son heridas o porque son atacadas con sus hijos, porque el Estado está predispuesto a atacar, ¿no? Entonces, eso no se puede permitir bajo ningún término en una democracia. Bueno, llama la atención, yo insisto con esto, la no respuesta en principio de la presidenta Dina Boluarte, la no respuesta del Ministerio de la Mujer y las disculpas que da además el ministro de Educación recién el día de hoy, señalando que lo han malinterpretado. Yo no sé en qué mundo se puede malinterpretar esas frases aberrantes que tuvo. Sí, pero además es un gesto realmente terrible que la propia presidenta no haya tenido la capacidad de sacar a ese señor que no merece estar en un cargo de esa importancia, y que creo que la única manera de resarcir el daño que ese señor ya ha provocado es sacarlo del gobierno, pero el gobierno no está respondiendo con esto. Ya han habido varios hechos que agreden a las mujeres y simplemente el gobierno calla. La congresista Ruth Luque, de Juntos por el Perú, Cambio Democrático, ha planteado que se denuncie penalmente al ministro de Educación. Ya como abogada le pregunto, ¿eso es viable? Sí, yo creo que no solamente cabe una denuncia por el tema de la violencia, porque eso es un tipo de violencia de género, es una violencia moral que nosotros tenemos regulado en nuestro código que se puede denunciar, pero además es un acto de discriminación. Entonces la discriminación también se puede denunciar penalmente, y a mí me parece muy bien que una congresista por lo menos haya reaccionado y que haya puesto este tipo de denuncias. Yo creo que eso se tiene que perseguir para que quede un precedente. No podemos tener una autoridad de esa categoría. ¿Y a qué se puede ver? A mí me sigue sorprendiendo el hecho de que estamos frente al primer gobierno de una presidenta mujer en toda nuestra historia, y simplemente no haya ningún tipo de reacción ante palabras de ese calibre. ¿Por qué este señor
tendría que estar en el gabinete. ¿Por qué sucede eso, Mari? Eso es bien importante visibilizarlo. Y eso nos cuestiona incluso a nosotras las mujeres en nuestras luchas. Para asegurar que realmente las mujeres tenemos una representación, no es suficiente con que suba a un cargo de poder alguien que solamente tiene, como dice Rita Segato, el cuerpo de mujer. Necesitamos en realidad alguien que represente la politicidad femenina. Y eso no está representando la señora Boluarte. La señora Boluarte está reproduciendo los modelos patriarcales, machistas, que lo que hacen es promover las desigualdades, la discriminación, actuar con la violencia. Ella actúa con los patrones patriarcales. ¿De qué se sirven los patrones patriarcales? Por ejemplo, no dialogan, se imponen y se imponen con la fuerza. ¿Qué está haciendo la señora Boluarte? Usando la fuerza, los militares, no dialoga, lo que hace es tratar de imponerse, ¿no? Esos son modelos profundamente machistas y la señora lo está reproduciendo. Entonces, ¿la señora representa a las mujeres? No. No, la respuesta clara es no. Ahora, y en política, usted ha asumido cargos sumamente importantes, claves, presidenta del Congreso de la República, presidenta del Consejo de Ministros. ¿Usted ha sentido que cuando ejercía estos cargos de poder, su opinión, sus decisiones no eran valoradas en su momento? Fíjense que uno de los espacios más machistas y patriarcales es la política. La política no estaba pensada para las mujeres. Entonces, cada vez que una mujer llegamos a un cargo de esta naturaleza, pues sí nos cuesta. Yo tengo que decir, como testimonio personal, que a mí me ha costado mucho, porque claro, en primer lugar, los varones no aceptan fácilmente que haya una mujer digamos, en un cargo que está sobre ellos. Y no lo aceptan además de manera inconsciente, les cuesta mucho. A mí les costaba mucho incluso decirme presidenta, ¿no? ¿Ah, muchos sí? decían presidente, o si no me decían señorita o mi reina, ¿no? Entonces, cuando era presidenta, cuando yo era presidenta ¿le decían del mi Congreso, reina? Mi reina, va a entrar ¿Puede mi decir proyecto. quién o no? Yo prefiero no mencionarlo, pero creo ¿Qué que bancada, es muy de qué conocido. partido político? A ver. Pero miren, eso no es lo importante es que ese relacionamiento que lo que hace es tratar de evidenciar que la mujer tiene como una... tratar de disminuirnos, ¿no? Porque claro, por ejemplo, viene el congresista y me dice, mi reina, va a entrar mi proyecto, entonces yo le digo, mire congresista, ni va a entrar el proyecto porque usted sabe que hay un acuerdo de cómo entran los proyectos y tampoco soy su reina. Entonces me contesta y me dice, es un cumplido. Y yo le digo, no es un cumplido, porque yo no me imagino a usted viniendo a decirle al señor Merino, mi rey, va a entrar el proyecto. Claro. ¿Por qué? Porque a las mujeres nos ven como sujetos débiles, como sujetos manipulables, ¿no? Fíjense que en esas cosas ahí habita el micromachismo. Y les costaba mucho relacionarse conmigo. A mí, primero, frente a una mujer a veces tratan de asustarte, ¿no? Se presentan los varones, digamos, con toda esa fortaleza, con toda esa... varios han entrado a la oficina tratando ¿violentamente? Digamos, por lo menos tratando de imponerse, ¿no? Porque los varones, sus códigos son tratar de imponerse por la fuerza. Entonces entran y te hablan fuerte porque piensan que con eso te van a asustar. Y cuando veían que yo no me asustaba, bueno, empiezan a manipular con otras formas más sutiles, ¿no? Pero eso es muy típico de los machismos. Y el Congreso y el Poder Ejecutivo, digamos, también son espacios muy filtrados. Me parece interesante porque, a ver, Pedro Castillo, ¿no? Como tal, la designa usted luego del gabinete Bellido. Y usted ha contado ya que incluso el presidente en un momento la deja de escuchar, ya no la escuchaba. ¿Usted sentía que había también de parte del presidente un nivel de machismo? Yo creo que sí, porque yo creo que en general en el país y sobre todo las personas, los varones que vienen de provincias, están muy involucrados con el machismo, aunque no lo digan, no lo acepten. Entonces sí...
en realidad está muy presente. Entonces prefieren escuchar a un varón. Yo puedo decir como mujer la misma cosa 10 veces, pero a veces sientes que si se lo dice un varón, entonces sí lo toma en cuenta. Entonces sí costaba, porque a las mujeres nos cuesta para que en realidad puedan respetarnos. Lo que nos cuesta es tratar de probar que tenemos las capacidades, que tenemos además la autoridad. Fíjense, la autoridad es un tema interesante porque la autoridad digamos, cómo está acostumbrada la sociedad que se manifieste la autoridad. Se manifiesta con formas como la imposición. Por eso es que muchas mujeres a veces desarrollan estas estrategias en las que impostan este tipo de actitudes, se portan como un hombre, ¿no? Porque solo así creen que las pueden respetar. En cambio, ahí es cuando usted se refiere que Dina Boluarte quiere demostrar autoridad militarizando ciertas zonas. A mí me parece una actitud bastante impostada. Yo he trabajado con Dina Boluarte, yo nunca la he visto en esta actitud. Me parece que hay una cierta manipulación con ella para que se tome estas decisiones y además se comporte así, pero esas actitudes de que impostadas, tienes que tener mano dura. ¿no? Mano dura, porque se confunde la autoridad con estas actitudes en realidad en las que se quiere demostrar como una aparente fuerza, ¿no? Cuando las mujeres lo que debemos pelear es que nos respeten y construir nuestras autoridades desde nuestras propias consistencias. ¿Pero usted sentía que Pedro Castillo la respetaba como premier? Yo tengo que decir que nuestra relación no ha sido buena, ha sido muy tensa, pero en el fondo yo creo que él aprendió a respetarme como los demás ministros. Imagínense ustedes, yo tenía varios factores, claro, porque yo era mujer, más joven, provinciana, digamos, entonces todos esos factores, porque esa es la interseccionalidad, digamos, de los machismos, ¿no? Y en el gabinete usted sentía, claro, una cosa es mirar hacia arriba al presidente y cuando ya miraba hacia abajo usted dirigiendo un gabinete, ¿cómo lo tomaban los otros ministros? Al principio con ciertas resistencias, creo yo, porque era como que yo sentía como que no miraban en mí una capacidad de autoridad, les ha costado conocer, digamos, mi autoridad. Y yo soy una persona, además, que no tengo las características, porque las mujeres, digamos, nos generan estereotipos. Si te ven una mujer como yo desde mi consistencia menuda, yo no levanto la voz, yo no imposto, digamos, ningún tipo de conducta fuerte, entonces les cuesta creer en mi autoridad. Pero cuando van conociéndome y además mi autoridad se basa básicamente en hacer que mis decisiones se respeten y se respeten además en el marco de lo que debe ser, no tratando de ser arbitraria, ¿no? Entonces, pero cuesta eso, cuesta demostrarles que hay otro tipo de autoridad que se construye y que tienen que respetarla, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Porque si bien tenemos a mujeres que han ejercido cargos públicos muy importantes. Ahora tenemos, nos gusta o no, una presidenta mujer. Usted ha sido presidente del Consejo de Ministros, presidente del Congreso. Hemos tenido presidenta del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, la actual fiscal de la Nación. Cuando vamos a los gobiernos subnacionales, esto se va diluyendo. Es decir, hay muy pocas alcaldesas. En este momento, si no me equivoco, no hay ninguna gobernadora regional. Entonces vemos que la autoridad subnacional no está representada, no está adecuadamente representada. Sí, yo creo que han ayudado un poco las leyes de paridad y alternancia, pero una cosa fundamental que ahora más que nunca caemos en cuenta es que además de lograr una representación física de una mujer, hay que lograr que esas mujeres en realidad desarrollen habilidades de representación política, ¿no? Lo que yo llamo politicidad, pero además el tema de cómo entienden el poder, porque las mujeres que no entienden cómo se ejerce el poder, no entienden cuál es la lógica del poder, confunden. Entonces llegan al poder y quieren comportarse como un varón, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cosas hay que trabajar porque además, fíjense, si hay un espacio muy violento también para las mujeres es el espacio político. Somos objeto de una serie de violencias y además unas violencias muy de filigrana, ¿no? Entonces las mujeres se asustan y tienden a retroceder, ya no quieren participar en política. Sí, claro, hemos escuchado cosas del tipo de meterse con el físico de otra persona. Claro. Y hay que decirlo claramente, ¿no? La congresista Patricia Chirinos sobre Betsy Chávez, la ex premier, que uno puede estar a favor o en contra de las posturas políticas, pero eso es totalmente, digamos,
Eso es reproducir Claro. además los patrones machistas. Y fíjense que esa es una muestra que el patriarcado habita muchas veces en las mujeres. Las mujeres que empiezan a cuestionar por el físico, que empiezan a cuestionarte por cosas por tu ropa, etcétera, están reproduciendo los patrones machistas, ¿no? Y eso es muy perverso. Pero fíjense, ¿Y se da mucho en además, política esto? Es sí, decir, cuando uno muchísimo. ya está en el día a día, te califican el físico, la ropa, Sí, el comportamiento. El comportamiento. Si eres todo, femenino o no porque- eres femenina. Sí, también todo eso, porque fíjense, nos juzgan incluso desde nuestro aspecto. Acuérdense que me han puesto 1000 apodos por mi peinado, que porque, no sé, por mi contextura, etcétera. Nos juzgan mucho desde esas formas hasta incluso cotejar, porque las mujeres tenemos un estereotipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mujer normalmente tiene que, además, si trabajas fuera, tienes que ser una buena madre, tienes que saber cocinar. Yo me enfrentaba a varias entrevistas donde lo que me dice el entrevistador es: ¿y qué plato cocina usted? ¿Cuál le sale mejor? Y yo digo, pero eso no sé si se lo preguntan a un hombre, y además yo soy una mujer, seguramente que, y lo he dicho, ¿no? Yo no sé cocinar. Entonces yo creo que cada vez que hago una declaración de esa naturaleza, por ejemplo, recibo mucho juzgamiento de la sociedad, como que eres una mala mujer, ¿no? Bueno, No ahí te está ocupas pues de la ese casa, todavía, ¿no? no sé si micro, pero ese machismo Sí, bastante ese machismo evidente. muy evidente. Entonces, son muchos retos que tenemos que afrontar, pero creo que aún así, hoy más que nunca tenemos que recordarnos que las mujeres estamos avanzando, ganando terreno en el tema político, en el tema social, en el tema cultural, y que tenemos muchas potencialidades, y no para competir con los hombres. Nosotros lo que queremos es condiciones de igualdad, que seamos una sociedad cada vez más humanizada. Muchísimas gracias, Mirta. Mirta Muchas Vázquez, gracias. expresidenta del Congreso de la República, expresidenta del Consejo de Ministros. Vamos